Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelly Acosta de su canal de YouTube Salud a la Carta y en estos momentos estoy aquí para que juntos podamos concluir un estudio importantísimo. Se titula ¿Cómo ayunar correctamente? Parte 2. Y digo concluir porque la parte 1 la hemos compartido recientemente. Por lo tanto, antes de visualizar esta parte 2, usted debe visualizar la primera parte para que pueda contar con la información completa de este importantísimo tema. ¿Cómo ayunar correctamente? Parte 2. En la primera parte estuvimos comentando que para ayunar fácilmente, según nos dice en la guía práctica Desintoxica tu cuerpo, que ha sido revisada por la doctora Irene Pena, pues es importante tener en cuenta las tres fases del ayuno. Primero, disminuir la comida que se ingiera de a poco. En segundo lugar, ayunar, o sea, el ayuno propiamente dicho. Y en último lugar, acrecentar la comida que se ingiere poco a poco una vez que se ha terminado con el proceso de ayuno. Y la doctora Irene Pena nos dice y nos asegura, y de hecho así es, que respetando estas fases es fácil ayunar sin sufrir síntomas de eliminación muy intensos. El pasaje brusco de la alimentación habitual al ayuno propiamente dicho debe ser evitado para no crear cambios abruptos en las funciones normales del cuerpo. Yo insisto, antes de visualizar esta continuación, usted debe ver la primera parte de esta presentación para que pueda contar con toda la información de punta a cabo. Permítanme que les comente algunos datos generales que es importante tener en cuenta en estos momentos, porque en la primera parte yo les comenté acerca del ayuno hídrico. Ya habíamos visto cómo entrar en un ayuno, en primer lugar, disminuyendo la comida que se ingiere poco a poco para de esa manera poder preparar mi organismo. Y cuando empezamos a hablar de la segunda etapa del ayuno, que era el ayuno propiamente dicho, les dije que había dos maneras de hacerlo. Un ayuno hídrico, que es solo tomando agua, tal y como hizo el Señor Jesucristo, o en segundo lugar está la opción de abstenerse de un grupo de alimentos, pero de beneficiarse de otros para poder hacer un ayuno. En esta segunda parte vamos a estar hablando de ese segundo tipo de ayuno. Pero antes de eso, antes de darles detalles, quiero comentarles esta información general. La doctora Irene Pena nos dice lo siguiente: el ayuno es un periodo ideal para apreciar nuestro alimento más importante incluso que la comida, que es el aire. En vez de pensar en el ayuno como en una supresión de alimentos sólidos, podemos vivenciarlo como un banquete de líquidos y de oxígeno, un periodo en el que sustituimos los frutos de la tierra por dos maravillosos recursos que son el agua y el aire, porque de eso también nos alimentamos. Eso hará que el organismo ahorre energía en el procesamiento de los alimentos y toda su energía vital la va a utilizar para algo sumamente importante, que es para limpiar el cuerpo de impurezas a fin de poder prepararlo para esa regeneración que todos los organismos necesitan a fin de poder funcionar correctamente. En esa misma guía práctica, la doctora Irene Pena también nos dice: en general, el hambre desaparece luego de 1 o 2 días de ayuno completo. Y fíjense que esto que estamos comentando ahora pasaba también en el caso del ayuno hídrico. Ahora que vamos a hablar de ayunos con determinados alimentos, suele suceder lo mismo. Son pautas generales que se cumplen cuando estamos ayunando. Si las etapas de reducción alimentaria fueron respetadas, el ayuno es agradable. Hay síntomas ligeros y momentáneos que traducen e intensifican las funciones de eliminación. Estas funciones pueden ser ayudadas por medios auxiliares de desintoxicación, como ya les expliqué en la primera parte de esta presentación. Entre tanto, cuando la eliminación es muy intensa, es preciso retroceder 1 o 2 etapas por algunas horas o 1 o 2 días, a fin de que el cuerpo esté en condiciones de asumir el proceso de eliminación que la abstinencia de alimentos le impone. Además, debemos recordar, estas son pautas generales que se cumplían
cuando ayuno solo con agua, pero también cuando hago este tipo de ayuno que vamos a explicar. La hidroterapia es una ducha intensa y rápida que ayuda a desintoxicar y debe acompañar al ayuno. En este caso, la hidroterapia la utilizaremos cuando estamos ayunando, sobre todo en forma de enemas, que me van a ayudar a vaciar el material intestinal que tengo retenido y que está lleno de toxinas debido al proceso de depuración que experimenta el organismo cuando está ayunando. También nos dice la doctora Irene Pena en esa guía práctica Desintoxica tu cuerpo. Fuera de la fase de eliminación, que generalmente dura desde algunos minutos a no más de algunas horas, el ánimo del que ayuna será eufórico y sereno durante el mismo. O sea, pasando esos periodos en los que uno está eliminando y que puede que se sienta mal, que puede de manera puntual, eso puede acontecer, pues de manera general el ayuno, siempre y cuando uno está preparado mentalmente para hacerlo y no tiene miedo, pues no va a resultar traumático de ninguna manera. Saben, les quiero también recordar algo antes de darle las pautas de cómo ayunar utilizando determinados productos de la tierra. Estar sano comienza por tener una mente limpia, libre de sentimientos tóxicos, y se necesita ese impulso para poder tener sanidad. Por lo tanto, cuando yo voy a ayunar, ya sea que lo haga para mantenerme sano o porque estoy enfermo a fin de recuperar la salud, pues yo debo tener en cuenta que no solo debo ayunar con respecto a los alimentos, sino de todo tipo de sentimientos tóxicos o de prácticas y hábitos tóxicos que puedan estar añadiéndole basura a mi cuerpo. Habiendo dicho todo esto de forma introductoria, vamos a entrar ya en el ayuno propiamente dicho. Ya les digo, en la primera parte estudiamos el ayuno hídrico y ahora en esta segunda parte del tema cómo ayunar correctamente vamos a estudiar el ayuno que se hace utilizando determinados productos de la tierra. Cuando se recurre al ayuno como método terapéutico, según nos dice el pastor Félix Cortés en su libro Ayuno, ¿sabe cómo y por qué? No es necesario que se abstengan de alimento, pero deberían comer con moderación alimentos sencillos, porque el ayuno no es morirse de hambre. Eso no es lo que significa ayuno. De hecho, aunque yo haga, como vimos en la primera parte, un ayuno hídrico, yo no me estoy muriendo de hambre porque mi cuerpo siempre come lo que come a plato puesto, come de las reservas. Ya dijimos que ese ayuno hídrico no es apto para todo tipo de personas, incluso que no es recomendable para algunos casos determinados, pero estos ayunos que vamos a estar viendo en esta parte de la presentación, cómo ayunar correctamente, parte 2, sí pueden ser más asequibles para muchísimas personas. Por lo tanto, ya podemos saber o podemos concluir que no es necesario abstenerse de todo tipo de alimentos, pero sí se debería comer con moderación alimentos sencillos de acuerdo al tipo de ayuno que usted elija. Saben, es muy recomendable para los novatos en el ayuno hacerlo bebiendo cosas depurativas y que a la vez les sacien, como jugos verdes, jugos de frutas o caldos depurativos, no solo con agua. Insisto, esto está explicado en detalles en la primera parte de la presentación, pero aquí le estoy dando otro tipo de detallitos que en aquellos momentos se obviaron. Quiero comentarles en esta presentación diversos tipos y maneras y formas de ayunar en diferentes circunstancias, ya sean para las personas que están sanas, mantenerse sanas, o para que los enfermos se puedan aliviar o recuperarse de su enfermedad. Y para ellos yo quiero utilizar las experiencias y las enseñanzas de un grupo de profesionales, médicos, higienistas que son expertos en estos temas de ayuno. Por ejemplo, el doctor Andrés Ramírez, naturista de profesión y médico activo en el Sanatorio de Canoas, en Nuevo León, México, dice como sigue: cuando se ayuna hay que ayudar a que el cuerpo saque las toxinas haciendo ejercicios de respiración honda y profunda. Como estoy en un proceso de eliminación, tengo que tomar agua porque el agua es el mejor diurético, laxante y expectorante que existe. Hay que tomar por lo menos 4 litros al día.
Si no voy al baño, tengo que ponerme una lavativa, porque aunque no coma, hay que estar descargando el intestino. Es bien importante esto. Durante ese proceso hay que dormir tranquilamente, tener un sueño apacible. También hay que ser consciente de que cuando la persona está debilitada y sin fuerzas, es mejor hacer ayunos alternativos. Lo mismo sucede cuando hay alteraciones hepáticas. Se puede hacer el ayuno de limón, que solo dura 3 días. Con ese ayuno se toma el jugo de 10 limones como desayuno, otros 10 como comida y otros 10 como cena, además de tomar 4 litros de agua diariamente. Eso durante 3 días. Cuando hay problemas de gastritis, colitis o colesterol, este ayuno es bien efectivo. La cura de la manzana es otro tipo de ayuno que yo hago una vez al año. Y es lo puedo hacer para mantener la salud. No tiene usted que esperar estar enfermo para hacer la cura de la manzana. Por cierto, le adelanto que la cura de la manzana, el caldo depurativo y la cura de la uva son estudios y vídeos que usted puede encontrar dentro de la sesión de vídeos de su canal Salud a la Carta. Este ayuno, nos dice el doctor, puede ser de 3 o 7 días, o sea, puede extenderse con un mínimo de 3 y llegar a los 7 días. El primer día hay que tomar 1 litro de jugo de manzana orgánica dividido en 4 onzas de 250 mililitros. Debe ser recién hecho. Cada vez que se vaya a tomar, se hace la extracción del jugo para que sea recién extraído y fresco. Si hace el ayuno por 7 días, durante los primeros 5 debe tomarse el litro. Si se ayuna por 3 días, durante los 2 primeros se debe tomar 1 litro. Lo ideal es a las 7 a.m., a las 10 a.m., a las 3 p.m. y a las 6 p.m. Hay que añadirle los 4 litros de agua al día. Necesito mucho líquido en mi cuerpo para poder depurar. No hay mejor líquido para limpiar los tejidos. El agua es el líquido insustituible. Nos dice además el doctor, al tercer día, si el ayuno es de 3 días, o al sexto si es de 7 días. Se beben solo 2 tomas de jugo de manzana y o dieta cruda. Por supuesto, se está refiriendo a dieta cruda de productos de la tierra. A partir de las 2 p.m. vuelve el ayuno estricto. En ese momento hay que poner 2 cucharaditas de sales de Epsom en 1 litro de agua y dividirlo en 4 tomas. A las 6 a.m. se toma la primera toma y a las 8 p.m. la segunda. A las 10 p.m. se mezcla 1/4 de vaso de 250 mililitros de aceite de oliva virgen extra, por supuesto orgánico y prensado en frío, y se completa el vaso con jugo natural de toronja, o sea, de pomelo, sin azúcar añadida. Se pone la mezcla en un frasco con tapa y se agita para que quede una mezcla homogénea. Si es la primera vez que realiza este ayuno, solo debe usar 1/4 de taza de aceite de oliva, pero a partir del segundo puede utilizar media taza. Lo bebe y se acuesta sobre el lado derecho. Lo ideal es quedarse en esa postura durante toda la noche. Si no puede hacerlo, entonces mínimo por 3 horas. Lo normal es que sobre las 12 o 1 de la madrugada tenga el deseo de ir al baño. En ese momento su organismo podrá expulsar multitud de venenos acumulados en su cuerpo. Prevenir es mucho más barato y efectivo que curar, porque insisto, no hay que estar enfermos para hacer este ayuno. Este ayuno pueden hacerlo las personas sanas para prevenir las enfermedades mediante la depuración de su cuerpo. Nos dice además el doctor, la prevención es mucho más económica. No hay que esperar a estar enfermo para limpiar su cuerpo por dentro. Esos remedios sencillos lo pueden hacer lo mismo los sanos que los enfermos. Todas las personas, ya sean sanas o enfermas, pueden utilizar esta herramienta estupenda con estas pautas que nos ha marcado el doctor Andrés Ramírez a fin de depurar el cuerpo. Les dije que les tengo mucha información de diferentes facultativos expertos en ayuno y de las recomendaciones que ellos hacen. Fíjense todo lo que nos recomienda Óscar Sande, quien es un nutricionista español, en su conferencia Un Nuevo Comienzo, porque en esta conferencia precisamente él está enseñándole a las personas cómo pueden comenzar un estilo de vida saludable y no hay mejor manera de comenzarlo que a través de un ayuno. Primero hay que depurar para después poder nutrir correctamente. Óscar Sande nos dice, hay un número de cosas simples que se pueden hacer a fin de empezar un nuevo comienzo, beber agua y hacer ayuno y limpieza interna.
Oscar Sande propone una serie de variantes para un programa de ayuno y limpieza. Fíjense que nos da 8 variantes, porque en el tema del ayuno, como les he comentado en la primera parte de esta presentación, cada maestro tiene su librito. De acuerdo a la bibliografía que usted lea, usted va a encontrar unas recomendaciones u otras. ¿Cuál es la conclusión? Que los ayunos tienen que ser personalizados, como ya hemos explicado, y que usted debe echar mano de todas las herramientas que hay, estudiarlas, orarle a Dios y pedirle que le ayude a implementar en su vida pues aquella alternativa que le va a ser más favorable. Vamos a empezar con las propuestas de Oscar Sande. Él nos dice en primer lugar, se puede hacer un ayuno de un día a la semana. Saben, el tema de del ayuno de un día a la semana, yo no lo voy a explicar ampliamente en esta presentación porque usted va a poder encontrar en la sesión de vídeos de su canal Salud a la Carta un tema que precisamente se llama así, aprenda a ayunar por un día, y ahí va a tener muchísimos más detalles. En cuanto a ayunar un día a la semana, Oscar Sande nos dice, se elige un día a la semana y cada semana, el día que usted haya instituido para ello. Ese va a ser su día de ayuno. Puede hacerlo a base de jugos de vegetales o de ensaladas o de frutas. Al final del día de ayuno, a la noche y antes de acostarse, debe hacerse un enema alto para sacar las toxinas que se han ido o que han sido canalizadas por el hígado hacia el colon. Eso es un ayuno básico que usted puede hacer una vez a la semana, cada semana del año. En segundo lugar, él propone el ayuno de la uva negra y en este sentido nos dice, debe consumirse uva con su cáscara y su semilla o pepita. La semilla tiene ácido tartárico que ayuda a desintegrar y desprender los restos pegados o defecación atascada y podrida en el intestino grueso y limpiarse. Este ayuno no es para todas las personas, especialmente no es para quienes tienen problemas de cándidas, hongos o diabetes. Cada persona debe ser conocedora de su condición. Hay ciertos ayunos que le van a dar demasiada azúcar y quizás su organismo no tiene en ese momento la capacidad de procesarla. Se realiza por un máximo de 6 días. Se come uva en ayuno, almuerzo y cena. Puede tomar la cantidad que le apetezca, pero haciendo uso del sentido común. Es una monodieta que no crea fermentación porque está libre de combinaciones erróneas. Si se cansa de masticar la uva, puede batirla. Sin supervisión médica, 6 días, este es su criterio, es el máximo tiempo que se recomienda hacer un ayuno. Hay otros autores que dicen 7. Por encima de ese periodo de tiempo, es conveniente tener supervisión médica. Puede empezar el primer día de la semana, o sea, el domingo, y terminar el último día de la semana, o sea, el viernes. Al final del primer, segundo y tercer día debe aplicarse un enema alto. Y esta última pauta que les he comentado con respecto a los días que se puede ayunar y cómo terminar el ayuno con un enema es válido no solo para este ayuno de uva negra, sino para otros tipos de ayuno que también él nos propone y que vamos a ver inmediatamente. Ayuno de la sandía. En otros países sandía también se les llama melón de agua, patilla, paitilla, aguamelón. La sandía es esa fruta que a veces es bien grandota, que por fuera es verde, tiene una corteza fuerte y cuando uno la abre es rojita y tiene muchísimas pepitas o semillas negras. Esa es la sandía. Él nos dice, lo mejor es hacerla en temporada de sandía, o sea, en verano. Se realiza por un máximo de 6 días. Déjenme comentarles algo. Estos ayunos que él nos está sugiriendo pueden ser realizados por personas que están sanas, para mantenerse sanas, pero también por personas que están enfermas. Él nos dice además, se come sandía en desayuno, almuerzo y cena. Puede tomar la cantidad que le apetezca, pero haciendo uso del sentido común. Es una monodieta que no crea fermentación porque está libre de combinaciones erróneas. Un alimento absolutamente sencillo. Y vuelve a decir lo mismo, sin supervisión médica el máximo debe ser 6 días, y por encima de ese tiempo se requiere de una supervisión y que se deben hacer los enemas tal y como se hacen o nos recomienda también en el caso del ayuno de uva negra.
En cuarto lugar, nos propone el ayuno de jugo de zanahoria. ¿Qué nos dice? Pues que se puede tomar todo lo que se desee, pero haciendo uso del sentido común. Recordemos que estamos ayunando y el objetivo es que a mi cuerpo entre la menor cantidad de nutrientes posible para que la energía sea desviada de la digestión a la eliminación. Por lo tanto, usted puede tomar lo que usted quiera en cuanto a zumos de zanahoria, pero haciendo uso del sentido común. Él nos vuelve a decir lo mismo, esta pauta nos las dice siempre. El número de días que se recomienda hacer sin supervisión médica es 6 y también nos habla de la necesidad de un enema alto. Nos dice además que otra opción de ayuno es el ayuno de clorofila. Y cuando hablamos de clorofila nos estamos refiriendo, o él se está refiriendo, a alga espirulina, al alga croleya o a los vegetales verdes. Pueden hacerse jugos o comerlos tal cual. Estos alimentos nutren y limpian al mismo tiempo. Son excelentes. Las algas marinas son los vegetales del mar. En sexto lugar, nos propone ayuno de manzana verde. Esta es otra monodieta que usted puede encontrar también en el vídeo completo dentro de la sesión de vídeos de su canal de YouTube, Salud a la Carta. En cuanto a esto, él dice, es un prebiótico que alimenta a la bacteria buena y está libre de fermentación porque no se combina con ningún otro alimento. Se realiza por un máximo de 6 días. Se come manzana en desayuno, almuerzo y cena. Puede tomar la cantidad que le apetezca, pero como siempre, haciendo uso del sentido común. Y da las mismas recomendaciones de los ayunos anteriores. El día máximo es 6 si no hay supervisión médica y se debe aplicar al final del día pues un enema alto. Nos dice además que este ayuno de la manzana verde ablanda y saca piedras de la vesícula biliar y estimula la limpieza y desintoxicación del hígado. Tiene pectina, un tipo de fibra soluble que absorbe toxinas y metales pesados en el intestino y esto ayuda a moverlo, ayuda a mover esas toxinas y a sacarlas de mi cuerpo. Punto 7. Oscar Sande nos propone ayuno de quinoa o arroz integral. En este caso, fíjense que no nos estamos refiriendo ahora ni a frutas ni a verduras, ni a jugos de frutas y verduras, es un ayuno de cereal, de quinoa o de arroz integral. En este caso, ¿qué él nos dice? Pues que es un ayuno más duro y las personas no suelen aguantar más de 3 días. Permítanme matizar que el arroz integral es un cereal, pero la quinoa se considera un pseudo cereal. Continúo. Él nos dice que es prebiótico y al ser una monodieta no genera fermentación y su acción mata de hambre a la bacteria de putrefacción que tantos daños nos ocasiona. La fibra soluble que contiene ayuda a absorber las toxinas retenidas en el intestino y a moverlo. Si al final del día se aplica un enema alto, se consigue una buena limpieza. Por último, punto 8, nos recomienda Oscar Sande ayuno de hierbas. Él nos dice que las hierbas curativas tienen función laxativa y son preparaciones herbales que se venden en tiendas de productos naturales. O sea, estas preparaciones son excelentes para que uno pueda ayunar, ayudar a desintoxicar el cuerpo a la vez que le está aportando determinados nutrientes. Y fíjense que Oscar Sande nos ha propuesto ayunos a base de frutas, por ejemplo, el ayuno de la uva negra, el ayuno de la sandía, el ayuno de la manzana verde. Y saben, el hecho de que se recomiende la fruta en periodos de ayuno, eso no es una casualidad. Es un consejo con fundamento. ¿Saben por qué? Porque hoy se sabe que, por ejemplo, las uvas mejoran la presión arterial, la manzana reduce el colesterol malo, el limón, que también se considera una fruta, mejora la piel y los problemas de acné y limpia, regenera y alcaliniza la sangre. La naranja refuerza el sistema inmunológico, el plátano reduce la depresión gracias al aminoácido triptófano, la piña ayuda a la digestión, la sandía contiene arginina, que ayuda a deshacerse del exceso de amoníaco en el cuerpo y las cerezas contienen cianidina, un antioxidante que protege al cuerpo de las células cancerígenas, solo por nombrar algunas frutas. O sea, los beneficios que aporta al cuerpo el consumo de frutas es
grande y yo puedo acogerme a estas curas depurativas que en realidad son ayunos que uno hace a base de fruta debido a que me voy a beneficiar grandemente de todas sus bondades. Saben, debemos matizar algo porque estamos hablando de productos de la tierra, de ayunar con productos de la tierra. Regresamos en unos instantes después de esta pausa publicitaria. Cuando se hace ayuno de frutas, de jugos de frutas o de jugos de vegetales, o sea, cualquiera de las tres variantes, conviene que las mismas sean orgánicas. Si hay imposibilidad de ello, se debe intentar minimizar los elementos químicos que contengan. Y es relativamente sencillo eliminar de las frutas y las verduras los restos, por ejemplo, de tóxicos como pesticidas. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues según nos explica la doctora Urda Clar en sus protocolos originales, una solución de sal al 10% consigue eliminar cerca del 100% de los restos de pesticidas en frutas y verduras. Para hacer una solución de sal o salina al 100%, solo hay que mezclar una parte de sal por cada 9 partes de agua. Asegúrese de usar sal marina y de enjuagar toda la sal antes de consumirlas o de comerlas o de cocinarlas. Además de lo que la doctora Urda Clar nos está recomendando para limpiar las frutas y las verduras, yo les invito a ver un tema que también pueden encontrar dentro de la sesión de vídeos de su canal Salud a la Carta y que se llama ¿Cómo limpiar frutas y verduras de forma natural? Continuemos con nuestro tema, cómo ayunar correctamente, que en esta ocasión ya no estamos hablando de ayuno hídrico, o sea, hecho solo a base de aguas, sino ayunos que se hacen absteniéndonos de todo lo malo y consumiendo determinados productos de la tierra de acuerdo al tipo de ayuno que yo estoy practicando. Fíjense si los ayunos son buenos, que miren lo que nos dice el doctor Alberto Martí Bosch. El doctor Alberto Martí Bosch es un oncólogo pediátrico que decidió dejar de ejercer los métodos tradicionales que ofrece la medicina oficialmente establecida para tratar a sus niños enfermos de cáncer y decidió investigar en otras áreas y empezar a usar terapias alternativas como es el caso del ayuno, con un éxito abrumador. Este doctor nos dice en esta conferencia: muchas veces cuando voy a comenzar un tratamiento oncológico con mis pacientes, les propongo un ayuno de 5 días. Con eso le hacemos un baldeo, lo estamos lavando por dentro. Eso es lo que nos hacía la abuela. La abuela nos ponía una lavativa y con eso nos limpiaba el colon. Y la abuela nos daba caldos. ¿Qué son los caldos? Agua. Estábamos 3, 4 o 5 días a base de caldos. Después nos daba un zumo de naranja, una sopa de ajo, una sopa de tomillo, etcétera. Después de 24, 48 o 72 horas, cuando el paciente se encuentra mejor, entonces comenzamos a enriquecer la dieta. En lugar de un caldo, le damos un puré, por ejemplo, de verduras, una crema de arroz, una crema de puerros, de espárragos o de calabacín, que aquí también se conoce como zucchini, y así vamos aumentando. En cuanto me llega un enfermo de esa índole, y estamos hablando de enfermos de cáncer, le hago un enema para limpiar el colon, porque eso es lo primero que hay que hacer ante cualquier enfermedad, limpiar, limpiar y limpiar. Dice además, le pongo un ayuno y lo hago sudar. Las abuelas nos enseñaron los 4 pilares de la salud: las dietas, los baños calientes de agua con sal. Tienen el vídeo también dentro de la sesión de vídeos desde su canal Salud a la Carta, que en detalle explica cómo hacerlo, nos ayuda a sacar muchísimas toxinas, el tratamiento natural y el tratamiento corporal. Con los 4 pilares el resultado es salud. Si solo pongo un tratamiento, no se aguanta. Se está refiriendo a si solo le doy a un paciente oncológico, quimioterapia, radioterapia o cirugía. Él no hace eso. Él dice, yo los limpio por dentro. Los limpio de la misma manera que lo hacían las abuelas. Eran tratamientos ancestrales que tenían muchísima efectividad y que lamentablemente se han perdido de vista. Él termina diciendo, son cosas lógicas, de cajón, que no estamos haciendo en la medicina ortodoxa, que lamentablemente
actualmente no se está haciendo en la medicina oficialmente establecida. Esto es lo que nos recomienda el doctor Alberto Bosch, este oncólogo pediátrico, para el tratamiento de los enfermos de cáncer. O sea, es una parte de los tratamientos que él utiliza, que es esta herramienta del ayuno. Quiero comentarle además lo que nos dice Irene Pena en su conferencia Tratamientos Naturales para Síntomas Comunes. El primer paso ante cualquier síntoma de mal funcionamiento intestinal es comenzar un régimen a modo de primeros auxilios basado en un ayuno cuya prolongación depende de la persona en concreto y puede estar entre 1 o 3 días, primero de agua y jugos de frutas frescas exprimidas, seguido de otros 3 días de consumo de frutas crudas, seguido de 3 días en los que se intercalan frutas frescas crudas con vegetales frescos también crudos, agua, pan integral y semillas. A ese régimen dietético se le debe agregar enemas, son fundamentales, cataplasmas de barro, el vídeo del cataplasma de barro o arcilla curativa también lo puede encontrar dentro de la sesión de vídeos de este canal. Y dice además, y los distintos tipos de baños curativos como herramientas de hidroterapia. Fíjense que todos estos procedimientos juntos lo único que traen es mejoramiento sin igual para los pacientes enfermos. Hemos dicho desde el principio de las presentaciones que los ayunos yo puedo utilizarlo con dos finalidades: para mantener la salud si es que estoy sano o para recuperar la salud si lamentablemente estoy enfermo. En primer lugar, vimos los tratamientos que recomendaba Oscar Sande. Hemos visto lo que recomienda el doctor Alberto Martí Bosch y ahora estamos hablando de la doctora Irene Pena. ¿Saben qué? Cada maestro tiene su librito y esto se lo he dicho varias veces a lo largo de estas presentaciones que tienen como tema central el tratamiento natural conocido como ayuno. Cada maestro tiene su librito y dependiendo de la bibliografía que usted consulte se va a encontrar unas opiniones u otras. Insisto, cada persona debe hacer uso del sentido común y echar mano de la herramienta que mejor encaje en su condición concreta. ¿Saben por qué les digo esto? Porque algunos expertos creen que el mejor ayuno terapéutico no es solo de agua y sin embargo en la primera presentación vimos que había otro grupo de expertos que recomienda el ayuno de agua, el ayuno hídrico que fue el que hizo Jesús como el mejor de los tratamientos. Pero teniendo en cuenta que no todo el mundo está en condiciones de hacer ese ayuno y que ese ayuno hídrico acelera de una manera que puede resultar hasta peligrosa la expulsión de toxinas de mi cuerpo, pues hay otro grupo importante de expertos en ayuno que dicen no se debe ayunar solo con agua, sobre todo las personas enfermas. Lo mejor es que lo hagan haciendo uso, por ejemplo, de jugos de frutas y vegetales. Y además dicen, muchos de ellos dicen otra cosa, y mejor más de vegetales que de frutas. Así piensan un grupo de profesionales. ¿Por qué? Porque los jugos de frutas son más nutritivos, mientras que los de verduras son más desintoxicantes. Y en estos momentos, con el ayuno, lo que buscamos en primer lugar es limpiar, limpiar y limpiar. ¿Saben? Si vamos a hacer una comparación en cuanto al ayuno de agua versus ayuno de jugos, podríamos decir lo siguiente. La ventaja del último, o sea, del ayuno de jugos en relación al ayuno de agua, es que no se pasa hambre, no se llega a la inanición que ya comentamos en la primera parte de esta presentación, lo peligrosa que puede ser. Mis queridos amigos y amigas, puedo utilizar montones de variantes para hacer un ayuno. Hacerlo con frutas, con vegetales, con algunos cereales, con jugos de frutas, con jugos de verduras, pero tenemos que tener en cuenta siempre lo siguiente: mientras menos nutrientes, mientras menos alimentos yo incorpore a mi cuerpo, más energía vital va a tener mi organismo para realizar la depuración o limpieza, que es el objetivo máximo de ayunar. Estamos en este punto comentando o comparando el ayuno de agua con el ayuno a base de jugos.
Insisto, hay muchos profesionales que consideran que lo ideal es de jugo sin la fibra, o sea, no un smoothie o batido, solo el jugo, solo el agua y además con agua. ¿Y por qué recomiendan esto? Porque las vitaminas y minerales contenidos en los jugos ayudan a barrer con las impurezas retenidas en el interior del cuerpo. Los jugos junto con el agua en tomas separadas son excelentes herramientas para limpiar el cuerpo por dentro de toxinas y suciedad. Hablo de jugos, insisto en esto, de frutas y vegetales. Y mejor más de vegetales que de frutas según algunos criterios. Insisto, ¿por qué? Porque los jugos de frutas son más nutritivos, mientras que los de verduras son más desintoxicantes y el objetivo es limpiar. Se deben tomar mínimo entre 5 a 8 vasos por día. Si tienes hambre, puede tomar frutas, puede tomarse la fruta tal cual, pero si puede evitar hacerlo mejor, porque insisto, mientras menos fibra yo introduzca en mi cuerpo en un proceso de ayuno, pues mejor. Mientras menos alimentos introduzca mi organismo en un proceso de ayuno, más profunda va a ser la limpieza y más rápida la desintoxicación. Mis queridos amigos y amigas, en estos momentos permítanme presentarle a otro profesional experto en estos temas. Es el doctor Luis Báez. Fíjense lo que él nos dice. Para poder limpiar las impurezas de la sangre y la linfa hay que tomar líquidos. Esto consiste en ayunos de agua con limón y jugos frescos de frutas y vegetales. Nunca se debe realizar un ayuno de solo agua. Él es de la escuela que tiene esta opinión. Recuerde que el agua sola no limpia tan bien como cuando va acompañada de jugo. Las vitaminas y minerales de los jugos ayudan directamente en el proceso de limpieza y reconstrucción. Ya les digo, cada maestro tiene su librito. Es válido un criterio y también es válido el otro. Depende de cada organismo y de su decisión. Los jugos de frutas y vegetales requieren muy poca digestión y son asimilados rápidamente por el tracto digestivo superior. Por eso es que son tan recomendables para limpiar el cuerpo. El cuerpo utiliza más del 10% de su energía en la masticación, asimilación y digestión, pero dicha energía no se requiere mientras se ayuna con jugos. No con smoothie, no con batidos, o sea, sin la fibra. Yo tengo que coger esas frutas o verduras que usted está viendo en esta fotografía y extraerle todo el jugo, como usted está viendo en la foto. No tomarme las fibras. La fibra se desecha, porque si me tomo la fibra, entonces estoy forzando a mi organismo a que utilice más energía vital en la digestión, cuando lo que necesito es que esa energía sea minimizada en cuanto al uso para esa función y sea desviada a la eliminación. ¿Saben? El doctor Joel Fuhrman, en su libro Ayuno, comiendo por salud, dice algo que no debemos pasar por alto. Él comenta, las vitaminas generalmente no se requieren durante el ayuno porque dentro de las células del organismo se encuentran reservas adecuadas de proteínas, grasas, minerales y vitaminas que pueden requerirse durante periodos de carestía, hambruna o de ayuno, como ya vimos en la primera parte de la presentación. Aún en ayunos prolongados que duran entre 20 o 40 días, porque el cuerpo tiene la habilidad innata de utilizar sus reservas almacenadas de forma exacta y balanceada. Él nos está diciendo que aunque se recomienda tanto por determinadas escuelas el uso de jugos para yo no desnutrirme durante un proceso de limpieza como es el ayuno, si usted está en condiciones físicas y psicológicas para asumir un ayuno hídrico, tal y como vimos en la primera parte de esta presentación, no piense que se va a morir de hambre, porque su cuerpo va a comer, pero va a comer a plato puesto, va a seguir comiendo de esas reservas que son cuantiosísimas. Ya vimos también en la primera parte de esta presentación cómo ayunar correctamente, parte 1, que Dios ha diseñado nuestro cuerpo de manera tan maravillosa que realmente está bien preparado para asumir un ayuno hídrico en la mayor parte de las personas. El doctor Luis Báez también nos comenta, una persona enferma necesita limpiar la sangre que baña sus tejidos. Eso se logra por medio de descanso y jugos de frutas frescas. Los enfermos frecuentemente tienen poco o nada de apetito. Eso es normal.
Y recordemos que es normal porque la energía de manera natural es desviada hacia la curación y es minimizada la energía que se emplea tanto en la digestión como en la relación. Todo eso lo vimos en la primera parte de esta presentación. Él dice además, hay que trabajar a favor de la naturaleza y no en su contra. En tales ocasiones no se debe forzar la ingesta de comida mediante métodos intravenosos. Tales medidas desesperadas le hacen más mal que bien al enfermo. Es cierto que a veces el médico debe usar nutrición intravenosa, pero eso es principalmente en casos de coma, choque de insulina o pérdida de sangre por accidente. Un error similar se comete cuando en casos postoperatorios se le da a los enfermos la misma clase de comida que hasta cierto punto les enfermó. La comida deficiente es causa de enfermedades crónicas. La comida deficiente afecta a las estructuras digestivas por irritación, inflamación, ulceración y cambios neoplásicos. Y cambia toda la bioquímica del cuerpo. Deberíamos dejar que los enfermos descansen y mejoren. En algunos hospitales dan a los enfermos jugos de frutas además del menú regular del día. Y fíjense, una cosa que es buena, al mezclarla ya con comida, pues entonces se convierte en algo malo. Eso no puede funcionar, nos dice el doctor Luis Báez. Una persona que sufre de una enfermedad inflamatoria como hipertensión, asma bronquial, artritis, nefritis o endocarditis, por mencionar solo algunas, puede recibir ayuda solo cuando se trata sistemáticamente con jugos de frutas y vegetales crudos. Estos proveen una combinación ideal de elementos básicos para allanar las necesidades del enfermo para que pueda recobrar su salud. Qué interesante, qué importante es conocer las opiniones de todos estos expertos y además saber las herramientas y la manera en la que ellos implementan esta importantísima variante que tenemos o este método natural que tenemos, que es ayunar para tratar a los enfermos. Saben, no por gusto, Hipócrates, el padre de la medicina moderna, nos dijo lo siguiente: todos tenemos un doctor por dentro, solo tenemos que ayudarlo a hacer su trabajo. Nuestros alimentos deberían ser nuestra medicina debería ser nuestra comida, pero comer cuando se encuentra enfermo es como alimentar su enfermedad. Nos dice también el doctor Félix Oswald, experto en ayunoterapia. Es común que el dolor, la fiebre, la congestión gástrica y algunas enfermedades mentales quitan el apetito. Y solo las enfermeras imprudentes tratarán de ir en contra de los propósitos de la naturaleza. ¡Qué tremendo! Cuando una persona está enferma, lo menos que necesita es comer. Por supuesto, hay que vigilarla para que esa persona no se vaya a desnutrir, pero cargarle su organismo con alimentación que desvía la energía vital de la curación o de la eliminación a la digestión es una verdadera imprudencia. Nos dice además el doctor Luis Báez en su enciclopedia de remedios naturales para el tratamiento de los enfermos. Estaba refiriéndose a emplear el ayuno, implementar el ayuno en el tratamiento de los enfermos. Si la condición es seria, hacemos bien si empezamos con un ayuno con líquidos, seguido de una dieta con jugos y después comidas livianas. Si la situación no es tan seria, podemos empezar con una dieta liviana con jugos. Consideremos eso primero. La comida sana para la persona con salud delicada consiste en jugos frescos de frutas crudas y jugos de verduras frescos y crudos. Esta es la dieta de jugos. Se toma un vaso de jugo fresco y crudo 3 o 4 veces al día. Puede ser jugo de frutas o de vegetales. A veces puede ser una combinación de frutas y vegetales. Las mejores frutas son las cítricas y la piña, según su criterio. Los mejores vegetales son las zanahorias, remolachas y o apio. Estos son vegetales de ensaladas. La mejor combinación de fruta y vegetales es la zanahoria y la manzana, porque aunque no se deben combinar frutas y verduras o vegetales, la manzana se considera una fruta neutra. Cuando una persona está en aflicción física, mental o emocional, esta dieta a base de jugos le traerá de nuevo a lo normal, mucho mejor que si tomara drogas, o sea, medicamentos. Los productos principales ordinarios
nueces, pan, cereales, se hacen a un lado por un periodo de entre varios días a unas pocas semanas, dependiendo de la naturaleza y de la gravedad de la condición. A veces se necesita un programa de limpieza más largo y se mantiene una dieta de rotación por algún tiempo, que ahora veremos concretamente a qué se refiere el doctor Luis Báez. Esto puede involucrar varios días de ayuno con líquidos, seguido de 1 o 3 días de comidas livianas. Es obvio que todo esto debe hacerse con cuidado. Ore por sabiduría y proceda con precaución. Este tipo de programas ayuda al cuerpo a limpiarse a sí mismo de los desechos retenidos en vez de permitir que se queden y causen el deterioro de los órganos. El uso de drogas, o sea, de fármacos, solamente acelera el proceso de deterioro. Demasiado alimento innecesario obstruye el sistema. Comer golosinas, fumar y tomar colas y licor solamente añade para la miseria final. El tomar pastillas y drogas, o sea, medicamentos, para reducir los problemas de estómago, dolores de cabeza, insomnio y achaques menores que surgen, no ayuda en nada a la situación. El desastre es el resultado seguro. Antes de probar el exceso de medicamentos y la cirugía drástica, generalmente es mejor probar el descanso y una dieta a jugos por varias semanas. Saben, un ayuno bien llevado puede evitarle a usted una cirugía. Tan sencillo como eso. Usted le da la oportunidad al cuerpo de regenerarse cuando se abstiene de alimentos y de esa forma permite que su energía vital o la mayor parte de su energía vital se derive o se desvíe a la limpieza de su cuerpo y a la depuración que necesita pues para recuperar la salud que lamentablemente ha perdido. Hay muchas maneras de ayunar, ya sea para mantener la salud o para recuperarla si lamentablemente estamos enfermos. En este sentido, el doctor Luis Báez nos da más elementos. El ayuno de agua con limón alternado con comidas livianas de frutas frescas y crudas, tal como las da la naturaleza, son muy favorecedores en el tratamiento de los enfermos. Él nos explica, esto consiste en naranjas, toronja, piñas y sus jugos, mientras que el ayuno consiste en agua y jugo de limón solamente. El ayuno de jugo de limón y agua le da a todo el organismo la oportunidad más efectiva de limpiarse de sus desechos acumulados y retenidos. Pero este ayuno no puede continuar por muchos días sin la posibilidad de daño orgánico y funcional. El ayunar a base de jugo de limón y agua es como morirse de hambre a bajo nivel y debemos tener cuidado de no hacerlo demasiado. Piense, ore y pídale a Dios que le ayude a saber lo que debe hacer. Si tiene dudas, puede pasar de un ayuno a una dieta con jugos por 1 o 2 comidas. Tal vez necesite una comida liviana antes de regresar al ayuno. Se necesita consideración meditada. Durante el proceso del ayuno, el cuerpo consume algo de sus químicos almacenados, incluyendo calcio, hierro, fósforo y varios otros componentes de los tejidos. El que está ayunando está bien débil, aún estando acostado en una cama cómoda, sobre todo si está enfermo. Si está sano, pues no tiene por qué estar así débil. Puede tener severas palpitaciones, como vimos en la primera parte de esta presentación, del corazón al sentarse o al caminar hacia el baño. Mientras está ayunando necesita un ayudante experto, una enfermera o un doctor. Necesita ser observado muy cuidadosamente. El ayuno debe ser llevado solo al punto donde se pueda tomar en comodidad psicológica. Si tiene dudas, dele nutrición adicional. Puede ser una comida de frutas, puede ser mejor la dieta de jugos de frutas y vegetales crudos o puede necesitar una comida liviana. Si está a mediados de una crisis curativa que frecuentemente no requiere más de 1 a 3 días antes de que la fiebre cese, es mejor mantener el ayuno con agua y jugo de limón, con la posible rotación con jugos de frutas y vegetales. Recuerde, si puede mantenerse en el ayuno con agua y jugo de limón durante la crisis, se recuperará más rápido. Sin embargo, debe vigilar y hacer lo más conveniente a la situación. Si la crisis se extiende más de 3 días, puede necesitar darle jugos o alimentos en un ciclo de rotación.
más claro ni el agua. Esto es lo que se debe hacer con una persona enferma. Mientras esté en la crisis, por ejemplo, con una fiebre alta, lo mejor es agua con jugo de limón. Incluso se puede alternar, como él explica, con jugos de frutas o verduras, pero hay que tratar de que el enfermo así se abstenga de alimentos y cuando pasa esa crisis, pues le puede dar esas dietas livianas de las cuales habla el doctor Luis Báez. ¿Qué hacer en caso de infección? ¿Cómo se puede tratar utilizando un ayuno? Pues el doctor Luis Báez también lo aclara. Si la persona tiene una infección, la crisis de curación ocurre al inicio de la enfermedad y se manifiesta con fiebre. En la mayoría de los casos se debe hacer un ayuno durante la fiebre y o durante la crisis. Este ayuno generalmente consiste en agua con jugo de limón o jugo de toronja sin azúcar, tomado tan a menudo como se pueda disfrutar sin forzar el cuerpo. Es un ayuno con agua y limón. No es estrictamente un ayuno de solo agua. Hay una diferencia que no es tan beneficioso según su criterio. Recuerde que un ayuno de solo agua generalmente no es el mejor. En algunos casos es bueno seguir con el ayuno por 1 a 3 días más. Eso es especialmente necesario durante una crisis curativa, que generalmente dura, como ya nos había dicho, de 3 hasta 7 días. Otras veces es mejor alternar entre ayuno y una dieta con jugos, alternando entre 1 o 2 días con jugos de limón y agua, 1 o 2 días con jugos y regresar al ayuno de agua y jugo de limón. A veces es mejor dar solo jugos por varios días, pero otras veces es mejor alternar entre una dieta con jugos por 1 o 2 días seguida de comidas livianas por 1 o 2 días. Es que depende de la persona y depende de la condición de la persona. Por eso el doctor Luis Báez da tantas alternativas. Por regla general, es mejor no dar comidas livianas, sino hasta después que los primeros síntomas, como la fiebre, hayan pasado. Cuando la crisis ha pasado, la persona está lista para comenzar la recuperación. Ya lo sabemos, en el tiempo de la crisis es mejor abstenerse de alimentos, solo tomar agua con limón. Si hace falta, se les puede dar jugos de frutas o de verduras. Estamos hablando de una persona enferma. Y si además pasa ya esa crisis, pues se le pueden dar comidas livianas. Saben, en cuanto a este tema del ayuno y cómo utilizarlo para los temas de personas que padezcan fiebre y fiebre elevada, esto es lo que nos dice la pluma inspirada, la mensajera del Señor Elena G. de White en su libro Consejos sobre el régimen alimenticio. Regresamos en unos instantes después de esta pausa publicitaria. En los casos de fiebre elevada, la abstinencia de comida por un corto tiempo reducirá la fiebre y hará más eficaz el empleo de agua. Pero el médico o persona en servicio necesita comprender la condición verdadera del paciente y no permitirá que sea privado de alimento por mucho tiempo, debilitando así su organismo. Durante el estado de fiebre intensa, los alimentos pueden irritarlo y excitar la sangre, pero tan pronto como la fuerza de la fiebre ha disminuido, se deben dar alimentos en forma cuidadosa y juiciosa. Si se lo priva demasiado tiempo de alimento, el estómago que clama por él creará fiebre, lo que será aliviada cuando se le proporciona alimento de calidad apropiada. Así se le da a la naturaleza, se refiere a mi cuerpo, algo que hacer. Si hay un gran deseo de alimento, aún durante la fiebre, el satisfacer aquel deseo con una cantidad moderada de alimentos sencillos sería menos peligroso que negarle al paciente el alimento. O sea, si en medio de una crisis de fiebre el enfermo quiere comer, que eso no debería suceder, pues si él insiste en comer, aunque no le vaya a hacer bien estar comiendo, porque lo mejor es abstenerse de alimento en esa situación especial, pues es mejor que coma a negárselo, porque eso le puede hacer un mal mayor, ya que él está deseando comer.
Cuando éste no pueda pensar en otra cosa, nos dice la mensajera del Señor, la naturaleza, o sea, su cuerpo, no será recargada con una pequeña porción de alimento sencillo, porque tiene deseos de comer, pues es mejor que se lo dé a que se abstenga de ese alimento. Ella viene a recargar o a remarcar lo mismo que nos había dicho hace un momento el doctor Luis Báez. ¿Qué más podemos decir? El doctor Luis Báez también nos da una serie de pautas, de pasos que de manera consecutiva, nos los da aquí de manera resumida, debe seguir un enfermo para tratar sus enfermedades recurriendo a esta herramienta tan importante y tan efectiva que es el ayuno terapéutico. Él nos dice, en el ayuno como método de curación natural para tratar a los enfermos, se deben tener en cuenta los siguientes puntos. Y este es el orden que se debería seguir. Primero, ayuno con agua y limón. Es de esta forma que debe comenzar el ayuno. No se debe agregar azúcar. Se debe continuar con el mismo hasta que haya pasado la crisis, situación que dura entre 1 y 3 días. Se le debe dar al enfermo todo el agua con limón que desee y tan a menudo como lo desee. En segundo lugar, ayuno de rotación. ¿Cómo es? Con jugos. Si hay necesidad de un ayuno más prolongado, puede resultar más favorable alternarlo con una dieta a base de jugos de frutas y vegetales frescos. Un vaso de jugo diario podría resultar suficiente. En tercer lugar, ayuno de rotación con comida liviana. Si el ayuno es inusualmente largo, como en el tratamiento de enfermedades crónicas, se puede alternar con comidas livianas, tal vez ayunando durante 3 días seguidos con comidas livianas por 3 días. Durante la terapia de ayuno se debe aplicar 1 o 2 enemas colónicos diariamente. En cuarto lugar, dieta con jugos. Si la enfermedad no es grave, se puede omitir el ayuno y comenzar una dieta a base de jugos. Diariamente se debe digerir de 3 a 4 vasos de jugo recién hecho, fresco y crudo. Puede ser de frutas, de vegetales o una combinación de ambos, teniendo en cuenta que la única fruta que se puede mezclar con vegetales es la manzana, porque es una fruta neutra, aunque hay otros autores que consideran otras frutas también como neutras. Esto nos dice el doctor Luis Báez en cuanto a la metodología que debe seguir un enfermo que recurra al ayuno. En último lugar, y el último paso sería las comidas livianas. ¿Qué nos dice él con respecto a esto? Es el paso siguiente. Se puede alternar una comida liviana con la dieta a base de jugos. Un día una, otro día la otra. Cuando ha pasado la crisis de fiebre u otra enfermedad inflamatoria, entonces se puede comenzar una dieta liviana. En ese punto, aunque el proceso de curación continúa, la persona está mejorando. Quizás está recuperándose de una artritis grave, por lo que continuará en tratamiento por un periodo largo de tiempo y necesita fortalecerse mediante la ingesta de comidas livianas alternadas con jugos. Estas comidas deben incluir algunas frutas sólidas crudas, no cocidas, vegetales crudos en ensalada y vegetales al vapor una vez al día. También puede incluir una porción de proteínas diarias. El tipo de proteína dependerá de la naturaleza de la enfermedad, la edad y el peso de la persona, su peso y también otros factores. Por ejemplo, un individuo que padece de endurecimiento en las arterias debe comer un tipo de proteína más liviana que el que sufre de un problema más leve. Jamás se le debe dar carne de ningún tipo a una persona que se encuentre en una etapa de limpieza corporal o en recuperación, ni golosinas, comida procesada o harina blanca. La comida frita y grasosa está prohibida si realmente se desea la recuperación. Lo mismo pasa con la cafeína, el tabaco, el alcohol o cualquier droga clase dura. Una vez curado, si se desea mantener la salud, no se debe regresar a ese tipo de prácticas. Aunque es cierto que el huevo tiene propiedades para reconstruir la sangre, si se han de usar, debe hacerse juiciosamente. Y personalmente no recomiendo el consumo de ningún tipo de alimento de origen animal, pero hay personas que sí que recurren a los huevos. Las personas con tendencias al cáncer o con cáncer no deben comer huevos. Nos advierte el doctor, fíjense lo que nos dice, las personas con tendencias
tendencias al cáncer o con cáncer no deben comer huevos. ¿Por qué? Porque los huevos tienen una proteína que contiene azufre, así que no se le debe dar a las personas que padezcan alguna enfermedad degenerativa. La carne contiene muchas sustancias que debilitan e infestan el cuerpo. Por su parte, la leche animal tiene sus propios peligros, incluyendo la contaminación. Todo oficial de la salud pública sabe que la carne y la leche son dos de los alimentos, y digo alimento entre comillas, más peligrosos. Sin embargo, para los que están convencidos de que necesitan leche, se deben tener en cuenta que la misma es mejor asimilada por los convalecientes de enfermedades crónicas que por los que están muy enfermos. No obstante, los enfermos de enfermedades crónicas como artritis, bronquitis, sinusitis, etcétera, reaccionan desfavorablemente a la leche y sus derivados. Los enfermos crónicos manejan mejor los almidones. Él está dando pautas de todo y las comidas dulces que las proteínas. La persona inválida necesita en primer lugar, y se está refiriendo a la persona enferma, no que esté en silla de ruedas. A esto se refiere el término inválida. Las personas inválidas necesitan en primer lugar pasar por un ayuno inicial seguido por una dieta de jugos antes de estar en condiciones para digerir correctamente los almidones y los azúcares y así ganar tanto en energía como en peso. Las papas horneadas y el arroz integral cocido al vapor se encuentran entre los almidones más digeribles, siempre y cuando hayan sido preparados sin sal, mantequilla o aceite o grasa. El pan tostado, especialmente el doblemente tostado, resulta muy digestivo. No se debe elaborar en tostadoras, sino al horno, el cual seca completamente el almidón, haciéndolo más digerible. El calor convierte al almidón en destrinas intermedias. La dieta liviana incluye una mezcla de almidones y frutas crudas, junto con el jugo de vegetales crudos y de frutas crudas, algunas ensaladas sabrosas y los vegetales crudos cuya ingesta resulte agradable. Se puede agregar a los almidones cierta cantidad de grasas de alta calidad en forma de aceite vegetal no hidrogenado para hacerlas más apetecibles, pero en crudo y en ningún caso cocinado. Importantísima y amplísima información que nos ha dado de manera cronológica el doctor Báez. Estos son los pasos que debe seguir un enfermo si realmente quiere sanarse. Debe recurrir a estos procedimientos, a estos 5 pasos que él nos ha detallado. ¿Y saben por qué? Porque con solo seguir este procedimiento de ayuno de agua y limón, ayuno con jugos de frutas y verduras y comidas livianas, miles de personas podrían aliviar o curarse completamente de sus padecimientos. Estamos diciendo que cada maestro tiene su librito en el caso del tema del ayuno y es muy válido lo que dicen porque cada uno se basa en sus propias experiencias. Por lo tanto, examinar toda esta información, insisto, para que usted esté en condiciones con ese arsenal informativo de recurrir al procedimiento que más se acomode a su caso, pues sencillamente puede ser de mucho beneficio. Saben, quiero hablarle ahora también de lo que la doctora Irene Pena propone. Ella no propone ayunos con fibra, con productos de la tierra, sino solo con jugos o con agua. Fíjense lo que ella dice. Durante el ayuno no consumiremos ningún alimento sólido. Beberemos agua y otros líquidos a voluntad. Solo jugos de frutas y hortalizas, según nos pida nuestra sed. Cuando el organismo está muy intoxicado, se necesitan beber de 1,5 litros a 3 litros de agua por día. Agua, por supuesto, de calidad y a temperatura ambiente. El ayuno que ella está recomendando es a base de líquido. Si en estos momentos dijéramos, yo quiero seguir el ayuno recomendado por la doctora Irene Pena, que es solo a base de líquidos, o sea, de jugos de frutas y verduras y de agua. ¿Cómo debo hacerlo? ¿Qué debo tomar? Esta es la respuesta. ¿Qué hay que beber durante un ayuno como el que ella propone? Pues en primer lugar agua, por supuesto, el líquido insustituible, pero también jugos de frutas, jugos de hortalizas, caldos de hortalizas crudas e infusiones de hierbas o plantas medicinales. Esto es lo que se debe beber en el tipo de ayuno que propone la doctora Irene Pena, que es a base de líquidos. Eso es lo que se debe beber. Y fíjense cómo ella lo amplía.
En su libro Desintoxica tu cuerpo, ella dice como sigue: ¿qué beber durante el ayuno? En primer lugar, jugos de fruta. Ella dice: durante un ayuno de corta duración, consumimos jugos de frutas, exprimiendo en el momento, puro o diluido en agua. Y estas son las frutas que ella recomienda. En primer lugar, pomelo, diluido en agua 50% más. Limón, que también es una fruta, en forma de agua con limón. Media taza de jugo de limón exprimido en un momento y de media a 1 litro de agua. El agua con limón constituye una excelente bebida para el ayuno por la riqueza que tiene en vitamina C. Esta favorece la eliminación y asegura una ligera estimulación natural del organismo. También propone naranja, o sea, jugo de naranja, diluida en agua o con limón. Propone el jugo de pera, damasco, melón, fresa, sandía, melocotón, etc. Y nos dice que son agradables al paladar y de gran poder depurativo. Y fíjense si en esto del ayuno cada maestro tiene su librito, que hay quien propone más los jugos de verduras que de frutas, porque como les dije hace un ratito, se considera que las frutas son más nutritivas, pero las verduras son más desintoxicantes. Pero a fin de cuentas, las dos son buenísimas. Y por lo tanto, en estos momentos, la doctora Irene Pena se está centrando en los jugos, sobre todo de frutas. Recomienda además jugos de uva. Y en cuanto a esto, ella comenta que no solo el jugo de la uva es buena, sino la cura de la uva, como también nos dijo el doctor Luis Sande. Y nos dice algo importante: no debemos mezclar las frutas y debemos respetar el intervalo de algunas horas entre los jugos de fruta y el jugo de hortaliza o el jugo de dos tipos de frutas. Recuerde que las secreciones de jugo gástrico son diferentes para los diferentes tipos de alimentos y aquí el objetivo es simplificar la alimentación. Mientras menos mezclas yo haga aún de los jugos, mejor, porque de esa manera, insisto, mi organismo podrá utilizar la menor cantidad posible de energía vital para el proceso de digestión. Además, nos recomienda jugos de hortalizas. Estamos hablando de jugos de frutas o verduras para ayunar. Ahora ella nos recomienda jugos de hortaliza. ¿Y qué nos dice con respecto a este punto? Es ideal tomar el jugo de un tipo de hortalizas por vez y tomar un jugo exprimido por hora. El jugo de algunas hortalizas como el puerro, nabo o batatas debe ser diluido en agua. Nos dice además: podemos mezclar 2 o 3 hortalizas con una manzana, la única fruta que combina bien con las hortalizas. Por ejemplo, zanahoria, apio y remolacha, o espinaca, zanahoria y ajo, zanahoria, manzana o remolacha, o tomate, pepino y lechuga. Esos son los jugos o algunas de las combinaciones que nos recomienda la doctora Irene Pena. Además, ella dijo que podíamos tomar para el ayuno a base de líquidos, caldo de hortalizas crudas. ¿Qué nos dice en este sentido? El caldo crudo es obtenido cortando una o varias hortalizas en pedacitos que sumergimos en agua a temperatura ambiente durante 12 a 24 horas. Las vitaminas y minerales contenidas en las hortalizas pasan al agua que colamos y bebemos. Las hortalizas son eliminadas o utilizadas en tartas que disfrutarán quienes no estén ayunando. Esta bebida vegetal favorece la limpieza de la orina y otros mecanismos de depuración del cuerpo. Y es bueno que tengamos en cuenta en cuanto a la infusión de hierbas que son altamente beneficiosas para ser ingeridas en un proceso de ayuno. ¿Por qué? Porque según se nos dice en la guía Desintoxica tu cuerpo, una infusión de hierbas elegidas según sus propiedades medicinales son muy beneficiosas y no debemos agregarle azúcar ni debe estar muy caliente. En ciertas ocasiones podemos agregarle algo de miel, pero con mucha moderación. Estamos hablando de la importancia y de los beneficios que aporta el ayunar con líquidos, incluyendo los jugos. Y en este sentido, Stacey Kennedy, nutricionista, en el documental Gordo, Enfermo y Casi Muerto, dijo lo siguiente: se está comiendo algo cuando se ayuna con jugo. Usted está tomando nutrientes, sobre todo micronutrientes, que vienen de frutas y verduras.
y como es líquido se absorbe más rápido. Es una forma fácil y rápida de darle a su cuerpo una fuente poderosa de nutrientes saludables. Estamos hablando, insisto, de jugos extraídos al momento de frutas y verduras frescas, no de jugos industriales embotellados que son altamente procesados. Y fíjense que les estoy comentando y hablando de este documental Gordo, Enfermo y Casi Muerto. Su realizador fue un hombre que sufría de cardiopatías y que tenía una obesidad tremenda, pues resulta que él practicó un ayuno de 3 meses de jugos verdes. Ustedes no se pueden imaginar la transformación que sufrió ese hombre en su vida, tanto desde el punto de vista físico, de su salud, de su mente, de su espiritualidad. A raíz de su experiencia, él hizo este documental, Gordo, Enfermo y Casi Muerto. Ese documental yo le invito a usted a que lo vea. Lo puede encontrar en YouTube, está disponible. Y fíjense que la experiencia de él ha sido tan impactante que a hoy día de hoy él va por todo el mundo enseñando a las personas que tienen enfermedades y también aquellas que están sanas, por lo menos hasta el momento, a utilizar ayunos de jugos verdes para mantenerse bien. Ayunos sobre todo de jugos verdes son los que él utiliza. Su experiencia le puede dar a usted esperanza para que vea que realmente esto funciona. Los ayunos son excelentes para recuperar la salud. Y nótese algo importante en cuanto a esto. Cuando hablábamos de los ayunos hídricos, decíamos que un ayuno hídrico, o sea, un ayuno solo a base de agua, como el que hizo el Señor Jesucristo, no podía excederse de los 40 días, porque entonces ya no era ayuno, era inanición. O sea, el cuerpo empezaba a devorarse a sí mismo, a autocomerse a sí mismo. 40 días como máximo en un ayuno hídrico, que fue la pauta que marcó el mismo Jesús. Pero en cuanto a los ayunos que se hacen, por ejemplo, con jugos verdes, no sucede lo mismo. Fíjense que este caballero ayunó durante 3 meses. 3 meses, se excedió de los 40 días con creces. ¿Por qué? Porque él estaba alimentándose de los jugos verdes. Por lo tanto, su cuerpo pudo aguantar muchísimo más tiempo. Por supuesto, si se hubiese sometido al ayuno hídrico solo a base de agua, no hubiese necesitado esos 3 meses para recuperar la salud de su cuerpo. Pero el nivel de toxicidad que él tenía era tan elevada que él no podía exponerse a un proceso tan acelerado de eliminación de toxinas, porque podría tener un colapso en su organismo. Por eso él se sometió al ayuno de jugos verdes y no a un ayuno a base de agua. Insisto, para que usted pueda entender bien lo que aporta uno y otro tipo de ayuno, usted necesita ver la primera parte de esta presentación. Cómo ayunar correctamente, parte 1. Permítanme hablarles ahora acerca de algo que dijo Jason Bale, especialista en adicciones y escritor en el documental Hungry for Change, o sea, hambre de cambio. Tomar jugo es importante por muchas razones. Muchas personas preguntan, ¿y por qué sencillamente no los comemos? O sea, las frutas y las verduras completas. En primer lugar, contesta él, es una buena pregunta. ¿Por qué no los comemos? Es que no lo hacemos. El punto es que la mayoría de las personas no consumen suficientes frutas y verduras de todos los colores. Esa es la primera razón. En segundo lugar, las personas están sobrealimentadas y desnutridas. El sistema digestivo está en mal estado por haber estado tratando durante muchos años de digerir y extraer los nutrientes disponibles de los alimentos equivocados. Tomar jugos es importante porque es fácil de absorber. Es la última novedad de las comidas rápidas. De hecho, es la verdadera comida rápida. Si quieres una dieta de comida rápida, toma jugos, porque el promedio de horas que necesita una cena común para salir del estómago y del tracto digestivo oscila entre 40 y 60 horas, pero un jugo fresco demora 15 minutos para que sus nutrientes sean absorbidos, o sea, llega al estómago y en 15 minutos ya está en tus células. Además, consumirás 5 veces más verduras crudas y frescas de los que normalmente consumes.
Puedes mezclarlos y tendrán un gusto delicioso. Imagínate que abandonas el consumo de azúcar refinado, grasas refinadas y otros alimentos no deseables, el trigo transgénico, el pan refinado y los alimentos hechos por el hombre y que comienzas a tomar jugos. De repente, de la noche a la mañana, tu cuerpo estará súper hidratado, o sea, con un nivel de agua y de minerales orgánicos, vitaminas y combustible ideal, yendo directo a cada simple célula de tu cuerpo, en las formas más simples de digerir y de absorber. Todo ese espectro de colores es lo que el organismo necesita. ¿Qué crees que el cuerpo va a hacer? No los va a rechazar. Él va a pensar, ahora estoy listo, ya que me has dado algo bueno para mí, déjame mostrarte lo que yo voy a hacer por ti. Qué linda reflexión nos da James Bale en el documental Hungry for Change. Tomar jugos de frutas y verduras para ayunar es una opción excelente para poder no solo limpiar, sino también nutrir nuestro cuerpo. Pero continuemos. ¿Qué podemos decir con respecto a los niños? Porque hay quien me pregunta, ¿mi niño puede ayunar? ¿Mi niño está enfermo? ¿Puede ayunar? Saben, permítanme contestarle con lo que dijo Ángela Fuentes. Regresamos en unos instantes después de esta pausa publicitaria. Coach nutricional en su conferencia El ayuno, un regalo de la vida. Para los niños no es recomendable el ayuno prolongado porque ellos recuperan y su sistema se actualiza muy rápido, desechan rápido la toxicidad, pero un pequeño ayuno de vez en cuando que consista en regularles las horas de descanso digestivo entre la cena y el desayuno para los niños va genial. O sea, lo que se recomienda sobre todo para los niños es que en vez de darle, por ejemplo, 3 comidas al día, yo le dé solo 2, cuando yo quiero que ellos tengan un ayuno preventivo. Si están enfermos, también pueden ayunar, pero ayunar como ahora lo vamos a ver. Ella dice, hay que ver qué alimentos se les da, qué alimentos hay que quitar, cómo se puede regular por un tiempo para que tomen menos cantidad de alimentos, porque eso también hasta cierto punto también es una manera de ayunar. A ellos lo que hay es que ajustarles la alimentación. Eso les permite recuperarse muy rápido. Por supuesto que a un niño de 12, 13 años usted no lo va a someter a un ayuno de un mes, ni mucho menos. Lo que hay que hacerle es darles comida muy sana y espaciarles sus horarios de comida para de esa manera poder darle un descanso digestivo a su sistema. La doctora Irene Pena nos dice además, dentro de los tipos de ayuno, el ayuno de frutas es el que se recomienda para los niños. O sea, no es que dejen de comer, usted puede hacer que un niño coma durante un día si está enfermo, pero también si está sano, para mantenerse sano, pues todo ese día él va a comer, pero va a comer frutas. Desayuno, almuerzo y cena va a ser fruta. O le voy a dar solo desayuno y almuerzo, pero que sea bien espaciado, solo de fruta. Está comiendo de forma espaciada y alimentos absolutamente sanos. Eso es una manera que ellos tienen también para ayunar, es lo más recomendable para ellos, ya sea para mantenerse sanos, pero especialmente si están enfermos. Cuando empezamos esta presentación, les comenté que para poder hacer un ayuno en condiciones hay que respetar las etapas del ayuno. Y hablamos que esas 3 etapas son las siguientes. En primer lugar, disminuir la comida que se ingiera poco a poco. Eso lo vimos en la primera parte de esta presentación. Cómo ayunar correctamente, parte 1. En segundo lugar, la segunda etapa es el ayuno propiamente dicho, que puede ser ayuno hídrico, que también lo explicamos en la primera parte de la presentación, y el ayuno con determinados alimentos, como hemos explicado durante esta presentación. Pero hay una tercera etapa del ayuno que nos falta por ver, que es acrecentar la comida que se ingiera poco a poco. O sea, estamos hablando de la etapa
en la cual yo empiezo a retomar el día a día, mi vida normal, mi rutina, porque el ayuno se ha terminado. La pregunta es, ¿cómo finalizar el ayuno? Ángela Fuentes, coach nutricional, en su conferencia El ayuno, un regalo de su vida, nos contesta: esta es una fase clave. Hay un refrán que afirma: entrar en el ayuno es de tontos, porque cualquiera deja de comer, pero salir de un ayuno es de sabios. Hay que salir con cosas muy, pero que muy ligeras. Vamos a hablar un poquito de esto, de esta tercera y última etapa del ayuno. Saben, se requiere sabiduría tanto para entrar como para salir del ayuno, sujetando al monstruo del apetito que a partir del segundo día de haber terminado el ayuno se puede empezar a despertar. No tiene sentido ayunar para seguir después comiendo como antes. Se necesita un plan B. Una vez finalizado el ayuno, lo más lógico es comenzar un régimen alimenticio saludable. Pero ese régimen alimenticio saludable yo tengo que retomarlo poco a poco. Yo tengo que ir pasito a pasito, progresivamente. Saben, en la guía práctica Desintoxica tu cuerpo, la doctora Irene Pena nos dice: antes de comenzar un largo ayuno, es mejor aprender a controlar ayunos de corta duración. Esto también lo vimos en la primera parte de esta presentación. Si un ayuno sobrepasa la capacidad individual del control, el reinicio de la alimentación puede ir acompañado de mucha hambre y atracones. Eso es una reacción del subconsciente, cuyos hábitos fueron contenidos durante el ayuno y que desencadena una voluntad obsesiva de devorar todo y nos convence de que la vuelta a la normalidad es más rápida si comemos más. Podemos enfrentar la crisis de atracones masticando, por ejemplo, zanahoria o apio, que deben ser masticados sin engullir. O sea, yo tengo que controlar mis instintos, porque cuando yo diga, sobre todo cuando mi intelecto diga, se acabó el ayuno, si yo no tengo dominio propio, si yo no tengo claro estas tres etapas del ayuno, si yo no soy consciente de que debo ir poco a poco y de forma progresiva y retomar solo aquello que resulte saludable, yo voy a caer en un efecto rebote que me va a echar, no solo va a echar hacia atrás todos los beneficios logrados con esta magnífica terapia, sino que me va a poner en peores condiciones. Saben, después de un ayuno, por ejemplo, de 6 días para volver a la normalidad, no de a golpe, sino poco a poco, se van introduciendo alimentos sanos. Eso es lo que hay que hacer poquito a poquito, más frutas, ensaladas, cremas, sopas, etc. Después de un ayuno hay que volver a la normalidad de manera progresiva. Si después de un ayuno de pronto pone en su estómago comida pesada, le va a caer mal. Después de un ayuno se han de reintroducir los alimentos de una manera balanceada y ligera para no saturar el sistema digestivo. Esa es la manera más sabia de hacerlo. De la misma forma en la que yo tuve que prepararme y de manera escalonada ir quitando poco a poco alimentos estimulantes e insanos antes de entrar en el ayuno propiamente dicho, ahora para salir del ayuno yo tengo que empezar a incorporar poquito a poco todo aquello que resulte sano para mi organismo. También la doctora Irene Pena en la guía práctica Desintoxica tu cuerpo dice: la vuelta bien controlada a la alimentación evita uno de los peligros del ayuno, la ganancia de peso excesiva, que es provocado por el regreso demasiado rápido a la alimentación. El ayuno no es una cura para adelgazar, y esto es bueno que ella lo matice, sino un medio para desintoxicar al organismo. Lo que pasa que la pérdida de peso es una consecuencia directa de ese proceso de desintoxicación. Saben, el doctor Carmelo Vizcarra también en su conferencia Ayuno, un camino olvidado, dice lo siguiente, según su práctica con sus pacientes: normalmente salimos del ayuno con fruta acuosa y poquito a poquito, no grandes cantidades, fruta acuosa. También Ángela Fuentes añade: al terminar el ayuno, empiezas a reincorporar alimentos sanos lentamente. Fíjense que todos los expertos coinciden en lo mismo. Tienes que entrar poco a poco y tienes que salir poco a poco.
Además, en la guía práctica Desintoxica tu cuerpo, Irene Pena nos dice, para volver a la alimentación, invertimos las etapas que precedieron al ayuno. Esas etapas, como usted está viendo en la parte derecha de la diapositiva, coinciden con el mismo esquema que le presenté en la primera parte de esta presentación. Ahora vamos al revés. Primero bajamos, quitando todo lo malo, y ahora vamos subiendo, pero solo hasta el escalón que sea correcto, porque yo no voy a volver a incorporar, porque no tendría sentido haber hecho el ayuno, todo aquello que me llevó a tener la necesidad de ayunar. Ella nos dice además, nosotros, sin embargo, recomendamos que los alimentos que se eliminaron en la primera y segunda etapa no vuelvan a formar parte de su menú diario. Usted puede ver a qué alimento se refiere en detalle en la primera parte de esta presentación. El ayuno debe ser la herramienta inicial para un cambio de los hábitos de vida. Una vez que el organismo se encuentre desintoxicado, sentiremos el sabor de los alimentos sencillos sin la necesidad de estimulantes. Es fácil dejar que el instinto alimentario nos guíe para comer una fruta o una hortaliza. Los mecanismos instintivos del cuerpo funcionan maravillosamente bien luego del ayuno. Aquello que corresponde a las necesidades del organismo es atrayente a la vista, el tacto, olfato y paladar. Pero cuidado, es preciso comer poco a poco, apenas lo suficiente para alimentarnos y no más. Al comienzo, el organismo solo soporta pequeñas cantidades de alimento. La vuelta bien controlada a la alimentación evita uno de los peligros del ayuno, la ganancia de peso excesiva que es provocado, como ya también nos había comentado, por el regreso demasiado rápido a la alimentación. En fin, mis queridos amigos y amigas, la dieta post-ayuno no debe ser como la de antes, jamás, porque entonces no tiene ningún sentido haber ayunado. Yo tengo que empezar a incorporar en mi organismo poco a poco aquellos alimentos que realmente van a ser beneficiosos para la salud integral de mi organismo. ¿Saben? Todos los ayunos y las dietas de desintoxicación deben ir unidos a una firme resolución respecto al cambio de estilo de vida. De lo contrario, no tiene sentido hacerlo. Después de un ayuno se han de reintroducir los alimentos de una manera balanceada y ligera para no saturar el sistema digestivo. Una vez terminada la limpieza, se deben empezar a introducir nutrientes buenos para darle la oportunidad al cuerpo de regenerar sus células. Se necesita un buen plan de alimentación que sea capaz de continuar y mantener el beneficio conseguido con la limpieza profunda. Eso es lo más sensato, eso es lo más recomendable y eso es lo que debemos hacer si realmente queremos mantenernos con salud o recuperar la salud si lamentablemente ya estamos enfermos. Y esta es mi recomendación. Cuando no estés ayunando, come solo colores como lo que usted está viendo delante de su pantalla. Esos productos de la tierra en su estado natural, sobre todo aquellos que se pueda comer crudo, porque eso es el tipo de alimento que le va a ayudar a mantener higiene interna y además le va a aportar nutrición óptima a su cuerpo. Por lo tanto, cuando no estés ayunando, come solo color. Esa es la recomendación que yo le hago a todos los que están oyendo. Doctor Luis Báez, y con esto vamos cerrando nuestra presentación. Nos hace una especie de resumen que es muy bueno que lo tengamos en cuenta, porque hemos estado hablando a través de 2 videos ampliamente con respecto al ayuno. ¿Cómo ayunar correctamente? Él nos dice, el ayuno como método de prevenir la enfermedad no debe ser descuidado. Es tan importante para los que tienen buena salud como para aquellos que han sucumbido o estuvieron agobiados por la enfermedad. 1 o 2 veces al año, un ayuno bien manejado de 3 a 10 días puede hacer maravillas para el hombre o mujer que ha alcanzado la edad de 35 o 40 años. Debido a que su cuerpo no está tan lleno de desechos mórbidos, la persona se sentirá más cómodo mientras ayuna que una persona enferma. Ayunar 1 o 2 veces al año es una potente herramienta para ayudar a limpiar el cuerpo de los desechos acumulados. Fatiga, estreñimiento, vejez prematura y cambios escleróticos en las arterias, nervios y el corazón podrían evitarse con periodos de ayunos ocasionales seguidos de programas de buena dieta.
Todas las personas mayores de 35 deberían seguir esta práctica, pero si usted es muy delgado, es mejor que no ayune más de 3 veces al año, 3 días para cada ayuno. Algunos hacen mejor omitiendo solo una comida y acostándose durante ese tiempo, que es lo que se conoce como ayuno intermitente. Del ayuno intermitente y del ayuno y de la manera de hacerlo en un día, o sea, la forma de ayunar en un día, son estudios o vídeos independientes que usted va a poder encontrar también dentro de la sesión de vídeos de su canal Salud a la Carta. Si se hace bien, los tumores al principio de su condición degenerativa pueden ser reabsorbidos por los cambios reconstructivos corporales y las condiciones crónicas de oídos, nariz y garganta pueden alejarse. Recuerde que durante los periodos de ayuno siempre hay que usar enemas. El ayuno es una herramienta maravillosa, milagrosa, súper efectiva, de la cual podemos echar manos para mantenernos sanos o para recuperar la salud si lamentablemente estamos enfermos. ¿Cómo ayunar correctamente? Les quiero decir también lo siguiente. Durante el ayuno suele dar más sueño, porque la energía, recordemos que es desviada de la digestión y de la relación hacia la eliminación. Pero al finalizarlo pasa justamente lo contrario. Pocas horas de sueño le van a nutrir más. ¿Y saben por qué pasa esto? Porque el cuerpo va a necesitar menos descanso, ya que va a estar más cargado de energía y va a estar más activo. Esa es una consecuencia directa de la depuración del organismo. El ayuno es una forma maravillosa a la cual usted y yo podemos recurrir para potenciar la energía vital en nuestros cuerpos. El doctor Alan Cott, en su libro La dieta definitiva, afirmó lo siguiente: al final de cualquier ayuno deberás sentirte mucho mejor que antes de comenzarlo y probablemente mejor por primera vez en mucho tiempo. Y también nos dice Paul Bragg, nutricionista norteamericano y pionero en el movimiento de bienestar, en su libro El milagro del ayuno. Después de ayunar se mejora la circulación, se asimila mejor el alimento, la mente se vuelve más receptiva y sensible, porque el ayuno es una tremenda bendición y recordemos, no olvidemos esto, que nuestras células están perfectamente preparadas para ayunar. Solamente tenemos que aprender cómo ayunar correctamente. Yo termino esta presentación que ha sido amplísima y me siento satisfecha porque he podido compartir con ustedes información que he venido recopilando durante muchísimo tiempo, diciendo lo siguiente: el ayuno bien dirigido potencia la salud del cuerpo, del alma y del espíritu, pero es menester aprender la manera correcta de hacerlo. Que Dios le guíe en este maravilloso proceso. Hasta aquí, mis queridos amigos y amigas, esta reflexión en 2 partes que, insisto, se ha titulado ¿Cómo ayunar correctamente? Sinceramente espero y deseo que todo lo aquí compartido le haya resultado a usted de mucha bendición, porque para mi vida ha sido bendición, pero bendición a lo grande. Espero y deseo además que usted aún tenga el deseo de reencontrarse conmigo en otro estudio, porque hay muchísimas cosas que necesitamos aprender, no solo para implementar en nuestra vida, sino para hacer luz en un mundo que lamentablemente está en tinieblas. Nos vemos pronto, si Dios los permite, mis queridos amigos y amigas. Y hasta que ese momento llegue, que el Señor tenga bien derramar sobre su vida y también sobre la mía abundantes bendiciones del cielo. Hasta luego.